El viaje de un hombre rico, transformando su vida en la búsqueda de ser billonario. La fiesta era un torbellino de risas y música, un despliegue de lujo que podía comprarse solo con la fortuna. En una lujosa mansión de la ciudad, los candelabros brillaban con la luz de 1000 cristales, cada uno pareciendo más brillante que el anterior. La élite se movía en un vaivén de trajes de diseñador y vestidos deslumbrantes, conversando despreocupadamente sobre vacaciones en islas privadas, obras de arte y la última adquisición de coches deportivos. Mientras tanto, en un rincón del bullicioso barrio adyacente, había un mundo completamente diferente. Clara, con su abrigo raído y cabello enmarañado, observaba desde la distancia. Su corazón latía fuerte, mientras el aroma de los manjares se deslizaba por el aire, generando un nudo en su estómago. La opulencia de la fiesta era un golpe brutal en su realidad de días de hambre y noches en la calle. Pese a sus miedos, un impulso incontrolable la empujó a avanzar, un paso tras otro, hacia la puerta que parecía tan lejana. Cuando finalmente se encontró frente a Mariana, la anfitriona, Clara sintió su voz apagarse por un momento. Al verla, la joven se dio cuenta de la fragilidad detrás de esa imagen perfecta. Una mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Fue entonces cuando se armó de valor y con una voz entrecortada preguntó: ¿Puedo comer lo que sobra? La pregunta sorprendió a Mariana, quien no solo percibió la desesperación en los ojos de Clara, sino también un reflejo de su propia soledad. Claro que sí, respondió ella, pero en su interior una tormenta de recuerdos comenzó a desatarse. La riqueza que la rodeaba no era solo brillanteza. Había ensombrecido su vida con secretos familiares que ella misma había enterrado. Miró a Clara y en un gesto inesperado la invitó a sentarse en una mesa llena de platillos lujosos. Mientras compartían la comida, la conversación fluyó de maneras inesperadas. Clara, con su honestidad cruda, empezó a desnudarse emocionalmente, hablando del dolor y desdén que había sentido de la sociedad. Mariana, conmovida, dejó escapar sus propios fantasmas, traumas familiares, la presión de mantener una imagen perfecta, la soledad de ser una figura pública. El ambiente se tornó íntimo, y ambas mujeres se sintieron inexplicablemente unidas. Sin embargo, el hilo que tejía su nueva amistad estaba finamente enredado por un oscuro secreto en la historia de Mariana. Su fortuna, que parecía un océano de abundancia, había sido construida sobre un crimen que el tiempo no pudo borrar. Clara, empoderada por esa conexión, decidió investigar, no solo por el bien de su amiga, sino para enfrentar sus propios miedos. A medida que desenterraban la verdad, una aura de tensión comenzó a apoderarse de sus vidas. Lo que habían sembrado como una semilla de amistad podría transformarse en una tormenta que haría temblar los cimientos de la lujosa vida de Mariana. Decisiones drásticas estaban a la vuelta de la esquina, y ambas se encontraban al borde de un abismo que podría consumirlas. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio que se instaló en la mesa fue pesado, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Clara y Mariana se miraron a los ojos, la conexión entre ellas palpable pero también cargada de un inquietante secreto. De repente el sonido estruendoso de un cristal rompiéndose rompió la atmósfera. Ambas mujeres se giraron hacia la ventana donde un grupo de gente se agolpaba, alborotada. Clara se levantó, impulsada por la curiosidad, pero también por un creciente temor. Cuando llegó a la ventana, una escena impactante se desplegó ante sus ojos. Un hombre con un abrigo oscuro había caído al suelo, retorciéndose, gritando. El rostro pálido y los ojos desorbitados del individuo transmitían terror. Un espectáculo escalofriante que hizo que la multitud murmurara, creando una atmósfera de caos. «Dios mío», Clara exclamó mientras el corazón se le salía por la boca. «¿Qué le sucede?» Mariana, que había seguido a Clara, se detuvo en seco. Su cara se había empalidecido. Sin pensarlo, tiró de Clara
y la alejó de la ventana. No, no podemos mirar. Debemos irnos. El pánico inundó el ambiente del evento, mientras la fiesta comenzaba a desmoronarse en vergonzosos murmullos. Un grito desgarrador rasgó el aire. Una mujer, morena y de rostro adusto, se acercó furiosa, con el vestido de gala arrugado por la brisa. ¿Quién hizo esto? ¿Por qué no llaman a una ambulancia? Mariana tragó saliva. No hay tiempo para eso. Lo que ha pasado. Su voz se quebró. Clara notó que los labios de Mariana temblaban, y en sus ojos brillaba un miedo novel. Todo pasó rápido. La mujer acusadora dejó escapar un comentario que dejó a todos helados. Es su hermano. El hermano de Mariana. Lo mataron. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. ¿Qué? ¿No puede ser? El rostro de Mariana se torció. Su mirada era un mar de emociones, la culpa, la rabia, el miedo. No era un accidente. Él estaba involucrado en algo oscuro. Las palabras de Mariana retumbaron en la mente de Clara como un eco aterrador. Kidnappings, chantajes, el mundo oculto del crimen que Mariana había intentado dejar atrás. Pero ahora, ese pasado comenzaba a reclamarla, como un monstruo que no quería permanecer dormido. Deberíamos irnos, Clara. Esto puede ponernos en peligro, exclamó Mariana tirando de ella hacia el pasillo. Pero Clara, paralizada por el horror de la revelación, se negaba a moverse. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Qué escondías? La rabia y la traición se manifestaban en sus palabras, y su corazón latía con fuerza. En ese instante, Clara se dio cuenta de que la conexión que habían construido no era tan firme como había creído. Las luces del salón comenzaron a parpadear y Clara sintió una presión en el pecho, como si el aire que respiraba fuera venenoso. ¿Qué más me has contado, Mariana? ¿Qué hay detrás de esa vida de lujo? Las preguntas flotaban en la atmósfera. Mariana, con lágrimas en los ojos, murmuró. Clara, hay cosas que no comprendes, cosas que ya no tengo control, pero debo hacerlo por él. De repente, un sonido sordo resonó desde la entrada. Una figura sombría apareció, con una mirada asesina en los ojos. Clara sintió un escalofrío helado recorrer su columna. No podrán escapar, sonó la voz profunda. La oscuridad de esa figura parecía trazar un círculo de fatalidad alrededor de las dos mujeres. Las dudas y secretos se entrelazaban, arrastrando a Clara en un abismo del que no sabía si podría salir. ¿Qué precio tendrían que pagar por la verdad? ¿Y a qué lugar las llevarían los ecos de un hermano en el horizonte? Mientras el terror comenzaba a deslavar los lazos forjados entre ellas, los hilos del destino se disparaban ahora más enredados que nunca. El futuro era incierto y el presente prometía más caos. Clara se sintió atrapada entre la amistad y el miedo, sumida en un dilema que podría sellar su destino para siempre. Clara sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La figura sombría estaba más cerca ahora y el terror la envolvía. No podrán escapar, resonó la voz profunda, llena de maldad. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Mariana, al lado de ella, se había puesto pálida como una hoja en otoño. Clara, tenemos que salir de aquí, ahora, murmuró Mariana, temblorosa. Pero Clara estaba paralizada. La revelación del hermano de Mariana la ardía en el pecho. El miedo y la traición se entrelazaban en su mente como un torbellino. ¿Qué más me ocultas? ¿Quién eres realmente? Su voz se tornó un susurro, como si hablar más alto pudiera hacer que todo esto se desvaneciera. Mariana intentó hablar, pero el hombre oscuro avanzó un paso más, desdibujando la línea entre su amistad y aquel secreto aterrador. «Deja de hacer preguntas y sigue adelante», gritó el extraño. En ese instante un grito desgarrador reverberó a través de la sala. El eco de una mujer que se acercaba a ellas, con ojos desorbitados. «Está aquí, el hijo del jefe». La multitud comenzó a dispersarse. El pánico se instaló como una sombra sobre la fiesta. Mariana tragó saliva, pero ya era tarde. El hombre oscuro, con un movimiento rápido, mostró un arma. Era un revólver, brillando como un faro de muerte. «No van a interrumpir nada», dijo, su voz grave y resonante cortando el aire. «Tu hermano está en problemas, Mariana». «No». Clara se volvió hacia Mariana en busca de respuestas. La intensidad del momento le quemaba la piel. «¿Qué significa esto? ¿Quién es ese hombre?» Mariana, sus ojos llenos de lágrimas, balbuceó. «No,
No puedo, es un antiguo socio. No lo escuches, por favor, Clara. Pero antes de que Mariana pudiera explicar más, un ruido sordo resonó en la parte trasera de la habitación. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres, todos vestidos de negro, irrumpieron en la escena. La atmósfera se tornó aún más tensa. Señorita Mariana, debemos irnos ya, uno de ellos gritó, evidentemente horrorizado por el caos que se desataba. Fue entonces cuando Clara, aún atrapada entre el pavor y la realidad, vio algo que la hizo temblar. Un rostro familiar se asomó entre los hombres. Era el hermano de Mariana. Pero no estaba solo. A su lado, una mujer de cabello oscuro y aspecto frío que Clara reconoció instantáneamente. ¿Qué estás haciendo aquí, Leticia? Clara preguntó, su voz casi un susurro. La expresión de Leticia era de confianza, como si hubiera estado esperándola. Desde que te vi en la fiesta, supe que esto iba a suceder, dijo, sonriendo de forma enigmática. El caos alrededor se desvaneció por un momento. Las miradas se cruzaron. Clara, Mariana y su hermano. Un hilo invisible atándolos, pero ahora enredado en el horror. ¿Qué sabes, Leticia? Clara volvió a preguntar, su corazón latiendo como un tambor. La respuesta de Leticia sería crucial, y su mirada lo decía todo. Antes de que algo más pudiera suceder, el hombre oscuro tomó el control de la situación y, con un gesto de la mano, convocó la atención de todos. Silencio, no hay tiempo para juegos. Esto es cuestión de vida o muerte. Las palabras impactaron a Clara. Una corriente de fría realidad atravesó su cuerpo. En ese instante se dio cuenta de que nada era lo que parecía. Las relaciones, los secretos, todo estaba a punto de desmoronarse. Clara, escúchame, dijo Mariana, aferrando su brazo. Hay cosas que no sé si podré explicar. Cosas que nunca quise que supieras. Con un nudo en la garganta, Clara soltó un llanto contenido. Solo dímelo. ¿Qué está pasando realmente? Es más peligroso de lo que imaginas, dijo Mariana, su voz temblorosa. Y mientras el hombre oscuro movía su arma, Clara supo que debía tomar una decisión. ¿Confiar en Mariana o en Leticia? ¿Quién estaba realmente de su lado? El tiempo se detuvo, y Clara se sintió atrapada en un laberinto de traiciones y secretos, sin saber si encontraría la salida antes de que todo se desmoronara a su alrededor. Clara sintió que el aire estaba cargado de una energía pesada. El hombre oscuro delante de ellas parecía estar a un paso de desatar el caos. No podrán escapar. Esa voz profunda resonaba en su mente como un eco angustiante. Al lado, Mariana palideció, sus ojos reflejaban el miedo que Clara comenzaba a compartir. ¿Qué más me ocultas? ¿Quién eres realmente? Clara no podía soportar la incertidumbre. Aquello era demasiado, necesitaba respuestas. Mariana, con su rostro enrojecido y la voz quebrada, intentó hablar, pero... El hombre oscuro avanzó un paso más, provocando que el corazón de Clara se detuviera. «Dejen de hacer preguntas y sigan adelante», gritó, y la tensión en la habitación se hacía insoportable. «Está aquí, el hijo del jefe». El grito de una mujer resonó en la sala, y nadie sabía a quién dirigía su pánico. Pero las palabras hicieron eco en los corazones de todos. Clara sintió un nudo en la garganta. El hijo del jefe. ¿De quién hablan? El sudor comenzó a formar una capa fría sobre su piel. Mariana parecía deshacerse en lágrimas. «Clara», murmuró ella, como si las palabras le dolieran. «Es más complicado de lo que piensas». Pero las palabras de Mariana se ahogaron en el tumulto. La figura del hombre oscuro se alzó, su silueta imponente bloqueada por un brillo de reflejos metálicos. Bajo la presión de la situación, Clara se volvió hacia Leticia, su antiguo rival en la vida académica, la mujer a quien siempre había considerado astuta y manipuladora. «¿Qué estás haciendo aquí, Leticia?» Clara apretó los dientes, desesperada por un poco de luz en esa oscuridad. Leticia sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás simplemente vine a ver cómo terminaba este desastre», dijo con un tono que revelaba más de lo que ocultaba. En esa fracción de segundo, la sala estalló en gritos y confusión. Los hombres vestidos de negro, que habían irrumpido en la escena, rodearon a Clara y Mariana. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. El hermano de Mariana, el que todos pensaban que estaba en problemas, apareció junto a Leticia, pero no estaba solo. Era un agente encubierto. En el suelo, todos al suelo. Su voz resonó, y de un movimiento sacó una placa. Era policía. Las miradas se encontraron,
El desconcierto era palpable. Mariana se quedó paralizada mientras Clara procesaba la traición. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó ella, la rabia y la incredulidad inundándole la voz. «Has estado escondiéndonos esto». «Clara, yo». Mariana luchaba por encontrar las palabras. «No quise que supieras. Estaba tratando de protegerte». Pero la revelación de Leticia cambió las cartas del juego. «Mariana, él no solo es tu hermano. Él te ha estado manipulado. Todo». Esto era un plan para proteger a tu familia de tu pasado. Y Clara está en medio sin ni siquiera saberlo. Las palabras de Leticia fueron como un puñetazo en el estómago. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Qué relación tienes con ellos? Tu padre, Clara. Todo era un montaje del antiguo socio de Mariana. El crimen organizado, la violencia, todo está conectado. La voz de Leticia era clara. Cada palabra, un golpe de realidad. El caos se transformó en un silencio helado. Mariana sintió un desgarrador apretón en su pecho. «Clara, por favor, confía en mí. Siempre he querido lo mejor para ti». Durante un momento, el tiempo se detuvo. Clara estaba en un cruce, y sus decisiones podrían definir el destino de todos. «¿Confío en quién me ha ocultado todo esto?», se preguntó. Pero no hubo tiempo para más. El hombre oscuro solo estaba esperando. «Decidan pronto. Hay cosas más grandes en juego aquí. Sus vidas están en peligro». El sonido de un vidrio rompiéndose resonó nuevamente, interrumpiendo el silencio tenso. Clara miró a Mariana, después a Leticia y luego al hermano de Mariana. Todo lo que conocía estaba en juego, y la verdad parecía aún más oscura de lo que podía imaginar. «¿Qué harán ahora?», preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba, todo al borde de estallar. Un último grito cortó el aire, y con él, Clara se dio cuenta de que nada sería igual. La vida que había conocido estaba a punto de desvanecerse, y el futuro era tan incierto como las decisiones que estaban a punto de tomar. Clara sintió que el aire estaba cargado de una energía pesada. El hombre oscuro delante de ellas parecía estar a un paso de desatar el caos. «No podrán escapar». Esa voz profunda resonaba en su mente como un eco angustiante. Al lado, Mariana palideció. Sus ojos reflejaban el miedo que Clara comenzaba a compartir. «¿Qué más me ocultas? ¿Quién eres realmente?». Clara no podía soportar la incertidumbre. Aquello era demasiado, necesitaba respuestas. Mariana, con su rostro enrojecido y la voz quebrada, intentó hablar, pero el hombre oscuro avanzó un paso más, provocando que el corazón de Clara se detuviera. «Dejen de hacer preguntas y sigan adelante», gritó. Y la tensión en la habitación se hacía insoportable. «Está aquí, el hijo del jefe». El grito de una mujer resonó en la sala, y nadie sabía a quién dirigía su pánico. Pero las palabras hicieron eco en los corazones de todos. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿El hijo del jefe? ¿De quién hablan? El sudor comenzó a formar una capa fría sobre su piel. Mariana parecía deshacerse en lágrimas. «Clara», murmuró ella, como si las palabras le dolieran. «Es más complicado de lo que piensas». Pero las palabras de Mariana se ahogaron en el tumulto. La figura del hombre oscuro se alzó, su silueta imponente bloqueada por un brillo de reflejos metálicos. Bajo la presión de la situación, Clara se volvió hacia Leticia, su antiguo rival en la vida académica, la mujer a quien siempre había considerado astuta y manipuladora. «¿Qué estás haciendo aquí, Leticia?». Clara apretó los dientes, desesperada por un poco de luz en esa oscuridad. Leticia sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quizás simplemente vine a ver cómo terminaba este desastre», dijo, con un tono que revelaba más de lo que ocultaba. En esa fracción de segundo, la sala estalló en gritos y confusión. Los hombres vestidos de negro rodearon a Clara y Mariana. Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos atónitos. De repente, el hermano de Mariana, a quien todos creían en problemas, levantó la mano, tapándose el rostro. «Esperen», gritó, y el caos se detuvo como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. «Solo escuchen». «¿Qué estás haciendo?», Clara preguntó, desconcertada. «Esto no tiene sentido». Él, con una mirada desesperada, se volvió hacia el hombre oscuro. «Necesitamos hablar. Hay cosas que deben salir a la luz». Su voz temblaba, y los hombres de negro intercambiaron miradas, dudando. Sin embargo,
Nadie se movió. Mariana, con lágrimas brotaban de sus ojos, se acercó a su hermano. «Tú no sabes lo que has hecho. Eres un traidor». Sus palabras cortaron el aire, y Clara sintió un escalofrío. Al fin algo comenzaba a tomar forma. Mientras Clara se preguntaba qué giro podía estar tomando todo esto, Leticia, que había estado observando con una sonrisa perversa, habló. Ustedes no saben, ¿verdad? Lo que realmente sucede aquí es mucho más grande de lo que imaginan. Su risa resonó en el silencio tenso. Clara se giró hacia Leticia, con una mezcla de miedo e indignación. «¿Qué quieres decir?» «Lo que ella nunca te contaría», Leticia indicó a Mariana, «es que su hermano no solo está involucrado, sino que él es la pieza más importante de este rompecabezas. Y tú, Clara, has sido parte de esto desde el principio». Un murmullo recorrió la sala, como una sombra que se extendía por todos. «¿Qué estás diciendo?» Clara sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. «No puede ser». De repente, el hombre oscuro, que había estado observando con interés, hizo un gesto y de la nada se escuchó un insistente pitido. «Aléjate de la ventana», gritó, justo cuando una explosión sacudió el lugar. La habitación estalló en una nube de polvo y caos. Clara, en medio del estruendo, sintió el impulso de protegerse. El ruido ahogó todo, y cuando el humo comenzó a disiparse, lo que vio la dejó congelada. El hermano de Mariana y Leticia estaban de pie, observando mientras el desastre se desataba a su alrededor. Un sudor frío recorrió su espalda. «Hermanos», gritó Mariana, pero su voz apenas podía escucharse entre el clamor. «Ustedes no entienden, hay cosas aquí que no pueden controlar», dijo el hermano de Mariana, y Clara comprendió lo insólito. «No somos lo que parecen ser, nunca lo hemos sido». Las revelaciones golpearon a Clara como una ola arrasadora. ¿Qué? Su voz se quebró. Cada uno de los lazos que pensaba que conocía se desvanecía ante sus ojos. «¿Quiénes son ustedes realmente?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerse. La habitación, ahora arrasada, parecía un lugar de guerra, pero en medio del caos, la verdad volita las relaciones más allá de cualquier salvación. En ese instante vulnerable, Clara se dio cuenta de que este enfrentamiento no solo era por su vida, sino también por la esencia de quiénes eran todos. Mientras los ecos de una vida que creían conocer se desvanecían en el humo, Clara sintió que todo lo que había creído estaba siendo sacudido. ¿Podrían salir de esto? ¿Qué otras verdades estaban esperando ser reveladas en medio de esta tormenta de caos y traición? El caos se desató con la explosión. El aire se llenó de polvo y escombros, y Clara se cubrió la cara con los brazos, sintiendo cómo su corazón latía con furia. «¿Qué está pasando?», preguntó en medio del murmullo, el sonido de sus palabras ahogado por el estruendo de vidrios rotos y gritos. Mariana estaba a su lado, su rostro pálido y atrapado entre el miedo y la confusión. «Clara, tenemos que salir de aquí», gritó, pero Clara no podía pensar en nada más que en las revelaciones que acababa de escuchar. El hermano de Mariana, su propio hermano, era un agente encubierto en medio de este lío. ¿Qué más no sabía? ¿Cuáles eran los verdaderos secretos de su vida? Mientras la confusión crecía, el hombre oscuro, que parecía tenerlo todo bajo control antes de la explosión, se congeló por un instante. Clara notó un brillo de incertidumbre en sus ojos. No puede ser», murmuró para sí. La figura de Leticia se encontró con la de Clara. Su sonrisa perversa se desvaneció. «¿Qué estás tramando, Leticia?», preguntó Clara, sintiendo que las palabras se enredaban en su cabeza. Leticia, que siempre parecía tener alguna ventaja, ahora parecía más vulnerable. Esto no era parte del plan», dijo Leticia, dando un paso hacia atrás. La tensión en el aire era palpable. Los hombres de negro, siempre tan seguros, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Era como si el mundo que habían conocido se desmoronara a su alrededor. «¿Plan? ¿De qué hablas?». Clara apretó los dientes. Todo lo que había creído sobre su vida, su amistad con Mariana y la verdadera relación con Leticia estaba a punto de desvanecerse. «Dímelo ya». Fue en ese momento que un grito estridente cortó el ambiente. Desde la parte trasera de la sala, un nuevo grupo de personas irrumpió. Clara no podía creer lo que veía. Era su madre. «¡Clara!», gritó, atravesando la aglomeración como si el universo se hubiera empeñado en despejar su camino. «No te acerques a ellos». Clara se sintió paralizada. Su madre,
una figura que había creído perdida, estaba justo enfrente. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué?» Las palabras salieron como un susurro desesperado. «Tú no entiendes. Hay cosas que no te he contado. Cosas sobre tú». Padre, él estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginas, dijo su madre, la preocupación inscrita en su rostro. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero también comenzó una tormenta de emociones. Mariana y su hermano intercambiaron miradas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó él, la voz vibrando entre la desesperación y el asombro. «¿Sabes algo sobre el pasado de mi familia? Todo esto es parte de una red que ha estado ocultando secretos durante años», dijo su madre, su expresión llena de miedo y determinación. «Tu padre no estaba solo. Su vida no solo era sobre negocios, estaba relacionado con ellos, con el crimen. No quería que te involucraras». La revelación golpeó a Clara como un puñetazo. ¿Su padre, un crimen? Su madre lo sabía todo este tiempo. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», exclamó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse más. «No quería que te atraparan en este mundo». Su madre respondió, su voz temblando. Clara pudo ver las lágrimas comenzando a asomarse. «Pero ahora, tú y Mariana están en grave peligro». Las palabras flotaron en el aire, y en un instante, todo cambió. La verdad ya no estaba solo escondida en los secretos de Mariana o de Leticia, era una colcha de secretos familiares, interconectados, que ahora estaba a punto de estallar enfrente de ellas. Clara miró a Mariana, luego a Leticia y después a su hermano, que la miraban con confusión. ¿En quién debo confiar? El miedo se apoderaba de ella, un sentimiento palpante que la mantenía en vilo. La vida que creía que conocía se había ido, y ahora estaba en medio de un caos, no solo de la fiesta, sino de todo lo que había sido. «Clara, tenemos que movernos», gritó Mariana, empujándola a un lado. «No estamos a salvo aquí». Pero Clara quedó atrapada en una niebla de confusión y miedo. Mientras la tensión aumentaba, sintió que la decisión pesaba en su pecho. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad antes de que la arrastrara a la oscuridad? Y justo cuando pensaba que no podía haber más sorpresas, un hombre apareció entre el humo. «Basta». Su voz resonó con una autoridad que hizo temblar a todos. «Ya no hay más secretos. Todos ustedes están involucrados en algo mucho más grande, y solo hay dos opciones, unirse o enfrentarse a las consecuencias». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? ¿Qué haría ahora? El caos se desató con la explosión. Clara se cubrió el rostro, sintiendo cómo el polvo llenaba el aire y una nube de confusión la envolvía. «¿Qué está pasando?», gritó, su voz ahogada entre el estruendo de vidrios rotos y gritos desesperados. A su lado, Mariana estaba pálida. «Clara, tenemos que salir», dijo, tirando de ella, pero Clara no podía pensar. Su mente estaba atrapada en lo que su madre había revelado, cada palabra resonando en su cabeza. Su padre implicado en el crimen, todo lo que creía. Era un gran engaño. Mientras la multitud se agolpaba en el pánico, el hombre oscuro se quedó quieto por un instante. Su mirada de furia vaciló. «Esto no puede ser», murmuró para sí mismo, y eso hizo que Clara se preguntara, ¿qué había en la mente de ese tipo? Leticia, antes tan segura, ahora parecía tambalear. «Esto no era parte del plan», dijo, dando un paso atrás. La tensión en la sala era palpable. Los hombres de negro, que siempre habían estado tan seguros, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Era como si un manto de incertidumbre cubriera a todos. Y antes de que Clara pudiera procesar todo, un grito hizo eco en la habitación. Entonces su madre apareció, atravesando el laberinto de cuerpos con desesperación. «Clara», gritó. Al verla, su corazón se detuvo. «No te acerques a ellos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué?». Clara apenas podía creer lo que veía. Su madre, una figura que había creído perdida en su vida, ahora estaba frente a ella, llena de preocupación. «Hay cosas que no te he contado, cosas sobre tu padre. Él estaba involucrado en algo mucho más grande», decía su madre, su rostro lleno de miedo. «No quiero que te metas en esto». Mariana lanzó una mirada a su hermano, que ahora parecía confundido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando. «¿Sobre el pasado de mi familia? Todo esto es parte de una red oculta,
que ha estado manipulando nuestros destinos, respondió su madre, con el rostro pálido. No quería que te atrajeran en esto. Las palabras flotaron como una nube de incertidumbre. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué significa esto? ¿Es cierto? El hermano de Mariana, que había estado tan callado, dio un paso al frente. Es hora de que todos sepan la verdad, dijo con un brillo en los ojos. No somos quienes ustedes creen que somos. Hubo un momento de silencio, y luego se escuchó un golpe en una de las ventanas. Todos se giraron, alarmados. Desde el exterior, un grupo de hombres armados apareció, y el terror creció en el aire. Eran figuras sombrías, y Clara sintió que la respiración se le cortaba. ¿Qué estaba pasando? Uno de los hombres armados, con una frialdad gélida, miró a Clara y a su madre. «Dame la información», gritó, y todos en la sala se paralizaron. «No tienes que hacer esto», trató de gritar Mariana, pero era un susurro ahogado. Clara miró a su madre, y una chispa de entendimiento cruzó entre ellas. Había algo que no encajaba. Mientras su madre intentaba protegerlas, el caos se desataba a su alrededor. Pero antes de que pudieran reaccionar, el hermano de Mariana se adelantó, su mirada decidida. «Todo está conectado», exclamó. «Siempre hemos estado a su servicio, y aunque quería protegerlas, esto ha ido demasiado lejos». Clara sintió que su visión se nublaba. ¿Qué quería decir exactamente? Mientras las palabras resonaban en su mente, la entrada se llenó de un estallido. Más hombres entraron. Él los conocía. Eran amigos de su padre. Oh, no. Todo lo que creía era un engaño. «Clara», gritó su madre, acercándose a ella. «No confíes en nadie más. La verdad es más oscura de lo que piensas». Clara miró, sin saber qué hacer. ¿Quién era su aliado? ¿Quién era su enemigo? Entonces, en un giro estremecedor, una de las figuras del grupo de hombres armados se deslizó hacia uno de los hombres de negro, y susurró algo en voz baja. Era un murmullo apenas audible, pero sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Ella no debe enterarse de lo que sabemos, no ahora. Clara sintió que el mundo se inclinaba. Su corazón latía en sus oídos. Ese simple comentario la llenó de incertidumbre. ¿Qué sabían? ¿Quién era realmente ella? ¿Qué secretos oscuros estaban listos para ser revelados? El caos se intensificó, y en medio de la confusión, Clara supo que debía tomar una decisión. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras y realidades devastadoras. Con el pánico corriendo por sus venas, se preguntó, ¿podría salir de esta? ¿Había alguna salida, algún rayo de esperanza en esta oscuridad? El caos se desató tras la explosión. El aire estaba cargado de humo y polvo, y Clara sintió que la realidad se desvanecía. «¿Qué está pasando?», gritó, su voz entremezclándose con el ruido ensordecedor de cristales quebrándose y la multitud en pánico. «Clara, tenemos que salir», urgió Mariana, tirando de ella. Pero Clara seguía atrapada en el torbellino de preguntas. Su mente giraba como un trompo. Su padre involucrado en el crimen. Su madre al tanto de todo. Aquello era demasiado. Mientras intentaba procesar, un nuevo grito resonó. ¡Alto! La voz era profunda, tan firme que detuvo a todos en seco. Clara giró la cabeza. Era el hombre oscuro, que ahora parecía más nervioso que antes. «Esto se ha salido de control. Necesitamos un plan». El hermano de Mariana se acercó a él. «Esto es un lío. La situación se ha vuelto peligrosa y necesita manejarse. La información no puede caer en manos equivocadas», dijo, su voz temblando. Clara sintió que la realidad se desmoronaba aún más. ¿Qué estaba sucediendo? ¿De qué hablas?, Clara preguntó, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Pero antes de que alguien pudiera responder, su madre apareció entre la multitud. «Clara», gritó, desesperada, su rostro pálido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, el dolor y la confusión choqueando en su pecho. «¿Por qué no me dijiste nada?». Su madre la miró, y Clara vio algo en sus ojos. Era incertidumbre mezclada con amor, y un genuino deseo de protegerla. «Clara, hay mucho en juego. No podía arrastrarte a esto». Mariana miró a su hermano, luego a Clara y a su madre. «¿Qué está pasando realmente? ¿Qué escondías, madre?». La tensión creció como un resorte listo a estallar, y en un momento de silencio, la expectación era palpable. Pero antes de recibir una respuesta, el hermano de Mariana se volvió hacia Leticia. «Tú, dime la verdad», ordenó, frustrado.
Leticia, quien a primera vista parecía siempre tenerla. Ventaja. Ahora está de pie, temblorosa. Todos los ojos estaban sobre ella. Lo que hay aquí es más profundo de lo que piensan. Yo ayudé con algunas operaciones, pero nunca quise involucrar a ninguna de ustedes. Solo me seguí con lo que me pidieron, dijo, su voz temblando. La verdad cae como un ladrillo. Clara sintió que sus rodillas se aflojaban. ¿Qué? ¿Tú estabas detrás de esto? ¿Por qué? Su corazón latía desbocado, atrapada entre la decepción y el miedo. Pero antes de que Leticia pudiera aclarar más, un sonido atronador resonó desde la puerta principal. La multitud se agolpó, y en medio del caos, una figura conocida emergió. Era el padre de Clara. Su presencia era como un rayo de luz en las sombras. Clara, murmuró, incapaz de procesar su llegada. Él miró a su madre, después a Mariana, y finalmente a Leticia. En sus ojos había una mezcla de determinación y resentimiento. Lo siento, no debería haber sucedido de esta manera. «Tú, ¿qué haces aquí?», gritó Mariana. Pero su padre le interrumpió. No tenemos tiempo. Todos ustedes están en peligro. Debemos salir de aquí, ahora. Los murmullos crecieron en la habitación como un río desbordado. Clara no podía comprender lo que estaba sucediendo. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo? ¿Por qué?». La rabia y el dolor la consumían. «Porque todo eso ha sido parte de mantenerte a salvo», dijo él. «Estamos en medio de algo más grande de lo que imaginas». Sus palabras colisionaron en la sala, causando desconcierto y miedo. «¿Qué más hay?», Clara preguntó, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. En ese instante, el sonido del cristal roto fue ahogado por un retumbar sordo, como un corazón latiendo anticipando una tragedia. El hombre oscuro miró al padre de Clara, sus ojos brillando con un reconocimiento aterrador. «Sabía que vendrías, pero no esperábamos que estuvieras aquí hoy. Esto complica las cosas. Y lo peor es que el tiempo se nos acaba», dijo con un tono ominoso. La oscuridad envolvía el lugar, y Clara sintió que la verdad que había buscado siempre estaba mucho más cerca de lo que pensaba. «¿Qué vas a hacer? ¿Quiénes son ellos?». La adrenalina se arremolinaba en sus venas, mientras la confusión y el pavor se fundían. En ese momento, la sala quedó sumida en un profundo silencio. Así fue como se sintió. Todos los secretos, todas las traiciones flotando en el aire. ¿Quién era su padre realmente? ¿Qué otras verdades había que descubrir? El futuro se sentía incierto, y Clara no podía evitar pensar que a veces la vida podía ser un laberinto oscuro, y solo había una salida. Pero ¿dónde estaba? Las sombras estaban acercándose, y la respuesta estaba más allá. El caos se multiplicó tras la explosión. Clara luchaba por encontrar sentido entre el polvo y los gritos que llenaban la habitación. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?». Su voz sonó más como un lamento que como una pregunta. Arrastraba entre sus sentimientos una mezcla de sorpresa y miedo. Él la miró, y en sus ojos había una chispa que hablaba de secretos y dolor. «Todo esto no debería haber ocurrido», dijo él, y Clara supo que había un trasfondo más profundo. Su madre estaba junto a ella, sus ojos suplicantes. «Debemos irnos, Clara. No hay tiempo», insistió. La atmósfera era irrespirable. El hombre oscuro parecía más inquieto. Su mirada indicaba que algo no estaba bien. «Esto se salió de control, pero no podemos permitir que sepan lo que hemos descubierto», susurró. De repente, el hermano de Mariana se acercó, su rostro tenso. «Tienes que contarnos la verdad». «Esto no es solo un juego», exigió. Su voz sonaba firme, pero también llena de miedo. «¿Qué verdad?». «La verdad que nos ha mantenido a todos en esta farsa». Clara sentía que el pecho le ardía. «Dímelo», pidió con la voz quebrada, como un grito ahogado entre la angustia. Justo en ese momento, un nuevo estallido resonó desde la entrada principal. Todos giraron la cabeza, y Clara sintió que el mundo se detenía. Una figura familiar salió del humo, sus ojos como faros en medio de la oscuridad. Era su hermano, Santiago. «Santiago, tú no deberías estar aquí», Clara exclamó. Su corazón se detuvo por un segundo. La confusión se adensó. «¿Cómo llegaste? ¿Qué has hecho?». Santiago lucía serio, casi sombrío. «Cuando recibí la llamada, no podía quedarme fuera. Hay cosas que no saben, sobre el peligro que enfrentan», dijo,
Su voz resonaba con urgencia. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué necesitas decirme? Preguntó, sus ojos buscando respuestas en el rostro de su hermano. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador llenó la sala. «¡Están aquí!», gritó una mujer del grupo de los hombres armados, con una mirada de terror. Era Leticia, y todo cambió. El caos se desató a su alrededor. «¡Están aquí!». «¿Quiénes?». Clara sentía que la ansiedad se apoderaba de ella. Las paredes parecían cerrarse. El hombre oscuro se giró hacia la entrada. Un wild fuego en su mirada. «Nadie tiene que salir de aquí». Su voz era profunda y amenazante. Santiago tomó la delantera. «¡Alto! ¡Déjalos ir! No tienen nada que ver con esto». Su voz resonaba firmando un pacto implícito de protección. Clara miró a Santiago y luego a su madre. Todo era un tirón emocional. ¿Podría confiar en él? En ese momento, la mudanza de las figuras armadas se lanzó. El miedo estalló cuando una de las figuras tomó a Leticia y la arrastró hacia atrás. «¡Suéltame!», gritaba ella, luchando. En un instante, el caos pasó de un grito a otro, y el hombre oscuro se desplomó contra la pared. Mientras todos miraban, su rostro cambió, se llenó de desesperación. «No, no pueden llevarla». Fue un giro inesperado. Clara sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué está pasando?», murmuró, su corazón golpeando contra su pecho. La figura detrás de Leticia dijo: «Has estado jugando en el lado equivocado, Leticia, y esto es el precio que debes pagar». Una revelación impactante. Leticia se quedó quieta. El color del pánico se apoderó de su rostro. Yo no quise hacerle daño a nadie», gritó, pero no hubo piedad en los ojos del hombre que la sujetaba. Las palabras resonaron en el aire como balas perdidas. Clara miró a Mariana, su preocupación igual de palpable. «¿Qué significa esto? ¿Estabas detrás de todo?», preguntó. Mariana parecía aturdida. «No sé, yo solo». «No hay tiempo para dudas», intervino su padre, con un tono que exigía acción. «Debemos salir ahora, o no habrá salida», decía, mirando a todos con seriedad. Clara sentía que el aire se enfriaba. Todo era una bomba de tiempo lista para estallar. ¿Qué harían ahora? ¿Confiar en cada uno de ellos cuando todo estaba lleno de traiciones? El sudor le escurría por la frente y el futuro de todos pendía de un hilo delgado. ¿Podrían escapar de esta tormenta? ¿Qué secretos más oscuros estaban a punto de revelarse? Mientras la situación se intensificaba, Clara tomó una decisión. «Necesitamos saber la verdad. Ahora más que nunca». La determinación se apoderó de su voz. El nerviosismo se transformó en una furia contenida. «No podemos dejar que esto nos consuma. Hablemos». Pero justo cuando la tensión alcanzó su pico, un disparo resonó en la sala, y todo se desvaneció en un silencio ensordecedor. El sonido del disparo reverberó en la sala, un eco desgarrador que se introdujo en el corazón de cada persona presente. Clara sintió que su mundo se hundía en un abismo de horror y confusión. «No», gritó, la palabra saliendo de sus labios como un susurro desesperado. Miró a su madre, a su hermano, a Mariana. Cada rostro reflejaba un cóctel de miedo y determinación. El hombre oscuro cayó al suelo, su expresión de sorpresa transformándose rápidamente en una mueca de dolor. Clara vio la oportunidad. «¡Corred!», exclamó, y sus piernas obedecieron, llevándola hacia la salida mientras el caos estallaba a su alrededor. Las luces titilaban, el caos inundaba el ambiente, pero había algo que se encendía en su interior, el deseo de escapar de los secretos que la habían atrapado. Mariana se unió a ella, sus pasos acelerados resonando como un tambor en medio de la confusión. «Salgamos de aquí», dijo, su voz mezclada con el murmullo de los presentes. Clara no sabía si podía confiar en ella, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. Mientras corrían, las miradas se cruzaban, cada persona navegando entre el pánico y la incertidumbre. Clara alcanzó a ver a su madre forcejeando con uno de los hombres armados, pero su corazón se detuvo. «¡Mamá!», gritó, el miedo ahogando su voz. Pero su madre, con una determinación que no había visto antes, se zafó y corrió hacia ellas. «Clara, ven aquí», ordenó, guiándola hacia una salida trasera. En medio del polvo y el desorden, la figura de Santiago apareció, fuerza y fervor marcando su andar. «¡Atrás!», gritó, justo cuando otro grupo de hombres armados hizo su aparición, sus miradas llenas de propósito. Clara sintió que su pecho ardía. «¿Qué hacemos?», balbuceó.
el terror gritando a través de su voz. Santiago, siempre a su lado, la tomó de la mano. Por aquí, confía en mí, le susurró, tirando de ella hacia el oscuro pasillo al fondo. Las puertas se cerraron tras ellos con un estrépito que reverberó en sus cuerpos. El aire era helado, y el silencio que lo rodeaba se cortaba por las respiraciones entrecortadas. Ya casi fuera, el futuro se dibujaba incierto. Clara se volvió y miró a su madre. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué ocultaste esto? Porque quería protegerte, no quise arrastrarte a este horror, respondió su madre, la angustia brillando en sus ojos. Tu padre estaba involucrado en cosas que nunca comprendiste. Las palabras las atraparon a todas, creando un silencio pesado. ¿Y qué? ¿Ay de Mariana? ¿Y de lo que ha pasado aquí esta noche? La confusión de Clara se volvió un grito interno. Mariana tomó aire, su expresión seria. Lo que te he contado ha sido solo una fracción de la verdad. Nuestra familia está en medio de esto, pero juntos podemos salir, juntos. El eco de un grito interrumpió la conversación, creando una sensación de urgencia. Clara sintió que el tiempo se evaporaba y miró a su hermano. ¿Qué haremos ahora? Debemos salir de la ciudad, y rápido, dijo Santiago firme. No hay otra opción. El grupo se movió, atravesando el último pasillo, hasta encontrar una ventana rota. A través de ella, la libertad brillaba como un faro. Con un empujón final, Clara escaló, seguida por su madre y su hermano. Cuando todos lograron salir, se encontraron en el oscuro callejón. La noche era un manto de sombras, y Clara sintió un nuevo aire en sus pulmones, pero el miedo seguía zumbando en su cabeza. ¿Estarán a salvo? ¿Qué pasará después? Mientras corrían hacia la calle, un estruendo apareció de nuevo, pero en lugar de gritos, eran sirenas que se acercaban. «Debemos escondernos», gritó Mariana, apretando las manos en puños. Clara, confundida pero decidida, asintió y corrieron hacia un auto abandonado. «Es esto lo que querías protegerme, ¿verdad?», murmuró a su madre. «Es lo que somos, Clara, pero juntos podemos hacerlo». La sirena se detuvo, y la tensión se hizo palpable, pero al mirarse entre ellos, Clara supo que la verdad, aunque complicada, podía ser enfrentada. «Puedo hacerlo», se dijo a sí misma con fuerza. En los ojos de su madre vio la esperanza. La vida había tomado giros inesperados, pero la unión los sostuvo en la tormenta. Mientras se alejaban, el eco de su pasado resonaba, pero la posibilidad de un nuevo comienzo aguardaba en la distancia. Clara no podía predecir el mañana, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», preguntó Clara, su voz llena de determinación. «No, apenas comienza», contestó Mariana con calma. El futuro era incierto, pero juntas podrían desmantelar cualquier sombra que se avecinara. Y mientras la oscuridad quedaba atrás, Clara miró hacia el horizonte, lista para abrazar una vida donde la realidad y la verdad se entrelazaban como hilos. En un tapiz desdibujado pero hermoso en su forma. Pero, espera, antes de cerrar esta historia increíble, tienes que escuchar esto. Suscríbete ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas solo para ti. Además, destruye ese botón de like para alimentar el algoritmo y asegurarte de que sigas recibiendo nuestro contenido. Y cuéntame en los comentarios cómo te impactó este desenlace. ¿Qué piensas que pasará después? Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y por favor, no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar al canal. No esperes ni un segundo más.